Hola, estimados estudiantes, mi nombre es Natalie Pinilla, psicóloga de la sede Vallenar. El día de hoy, la cápsula psicoeducativa de hoy habla sobre el estrés y el manejo de este. ¿Ya? Espero poder entregarles algunas indicaciones para que les sean de utilidad y puedan regular y manejar el estrés que puedan estar sintiendo. Ya, es importante para abordar el tema que entendamos y que sepamos identificar lo que es el estrés, ¿ya? El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica que se pone en marcha en nuestro organismo cuando nos encontramos frente a situaciones que nosotros consideramos que son amenazantes o que nosotros sentimos que no contamos con los recursos suficientes para hacer frente a esta situación, ¿ya? Y provoca una tensión. Esa tensión origina reacciones psicosomáticas, ¿ya? Eso significa que tanto corporal como mentalmente se generan cambios en mí, ¿ya? Cambios que en general tienden a tener una connotación negativa. ¿Por qué sucede esto de sentirme estresado? ¿Ya? Sucede porque nuestra mente interpreta ciertas situaciones, estímulos, tareas, eventos, personas, imágenes. Hay un sinfín de aspectos que son interpretados por nosotros y los interpretamos como algo que es peligroso o es amenazante. ¿Ya? Y esto activa en nuestro cuerpo mecanismos de defensa y de advertencia para protegernos o afrontarlo. ¿Ya? Entonces, ahí se produce el estrés, en la interpretación que yo le doy a un estímulo, a una situación que detona en mí un mecanismo defensivo, sentirme como alerta. Comúnmente cuando una persona está estresado hay manifestaciones físicas y manifestaciones emocionales, ¿ya? Dentro de las manifestaciones físicas se hace presente la taquicardia, los cambios en el proceso digestivo, personas que van mucho al baño o personas que dejan de ir al baño. Esto es relativo. Sudoración excesiva, dolores de cabeza, dolores musculares, caída del cabello, insomnio. Mientras que a nivel emocional, la depresión, la apatía, la agresividad, la preocupación, la ansiedad, el llanto, el aislamiento, ¿ya? Son algunos de los indicadores de que estamos frente a una situación de estrés, ¿ya? O que nuestro cuerpo nos está avisando de que se haya estresado. ¿Ya? ¿Qué se hace cuando uno está estresado? ¿Ya? Es muy importante entender que el estrés es una reacción fisiológica, ¿ya? Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene la capacidad de detectar, de determinar en algún momento situaciones como riesgosas, peligrosas, amenazantes o desafiantes, ¿ya? Y esa es una función de nuestro organismo. Y es una función que busca protegernos, advertirnos, ¿ya? Cuando eso ocurre y se prolonga en el tiempo, la sensación de que estoy en riesgo, estoy en peligro o me preocupa algo porque me desafía, ahí se produce un cuerpo, un organismo estresado. ¿Ya? El objetivo no es que yo nunca más me sienta estresada o que erradique o desaparezca el estrés de mi vida. El objetivo es que comprenda que es un fenómeno natural de mi organismo y que logre aprender a regularlo y logre conocer, aprender, entender que existen estrategias que me van a ayudar a regularlo y existen estrategias que me pueden servir a mí y existen estrategias que pueden servirles a otras personas pero a mí no, ya que finalmente es necesario acá un proceso como de exploración, de autoconocimiento. ¿Ya? Por ende, es muy importante aprender a manejar, a regularlo, ¿ya? No así a erradicarlo. Y identificar situaciones que sean amenazantes. Es necesario
identificar las situaciones que sean amenazantes para mantener activos nuestros mecanismos de defensa. ¿Ya? En relación a cómo manejar o cómo regular el estrés, una frase que es de mucha utilidad es como intentar interiorizar que hay que utilizar el cuerpo para calmar la mente y la mente para calmar el cuerpo. ¿Ya? Hay ciertas acciones que yo puedo ejecutar, realizar, que van a disminuir mi perturbación o mi incomodidad emocional, y hay ciertas mentalizaciones, hay ciertos pensamientos que también van a ayudar a que yo corporalmente también disminuya el estrés al que se ve sometido mi organismo. Dentro de las recomendaciones más comunes está para manejar o regular el estrés siempre van a existir muchos tipos de recomendaciones diferentes. Uno, porque no todos son útiles para todo el mundo, ¿ya? Y porque en general se necesita hacer más de una sola cosa, ¿ya? Esto se trata generalmente de una serie de cambios o una serie de acciones que yo tengo que implementar en mi vida y ojalá ser constante, ¿ya? Por ejemplo, la alimentación sana. Un organismo estresado tiende a estar más sobrealerta. Un organismo estresado tiende a no poder dormir tan bien, o a sufrir quizás de insomnio. Si yo a esto le agrego que soy una persona que tiende a consumir, por ejemplo, bebidas energéticas o excesivamente café, claramente la alimentación está ayudando a que se perpetúe la sensación de estrés, ¿ya? No es una alimentación que vaya a ser positiva para el manejo de mi estrés, ¿ya? Lo mismo el tema de las horas de sueño. Si bien una persona con estrés pueda tener dificultades para conciliar el sueño, dificultades para dormir descansadamente, es importante que la persona tenga un horario de sueño, que intente quedarse dormido a un determinado horario y que dormir cierta cantidad de horas. Independiente si lo logro completamente o no lo logro, es importante intentar hacerlo, ¿ya? Y por ende tener las horas de sueño, un horario para dormir. Administrar el tiempo. Es súper importante saber que yo cuento con X cantidad de horas del día en las que yo puedo dedicarme a abordar y a hacerme cargo de los factores que me causan estrés, ¿ya? En el caso de ustedes, el proceso de estudio en general les puede causar mucho estrés. Administrar adecuadamente el tiempo implica que yo sé que tengo tareas, trabajos, pruebas, y con el tiempo con el que cuento yo tengo que prepararme para ello, o responder o realizar las tareas o trabajos que tengo que hacer. Mentalmente ayuda mucho saber que yo estoy haciendo algo para responder a esos factores de estrés. Si a mí me estresa mucho un trabajo, una evaluación que me van a realizar, ayuda mentalmente saber que organicé el estudio, que organicé el tiempo, que le separé tiempo, le dediqué tiempo para estudiar o para prepararme en tales momentos. El tema no es solamente organizar mentalmente cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, sino que efectivamente llevarlo a la práctica. Eso es organizar y ejecutar las tareas. Es muy importante también que ustedes sean flexibles y realistas con las metas, ¿ya? No es lo mismo estos momentos en el contexto en el que ustedes están estudiando y los están evaluando que las expectativas que ustedes o el nivel de cumplimiento que ustedes tenían en la educación media o en procesos educativos anteriores, ¿ya? Acá es súper importante saber que de manera muy inconsciente a veces el estrés también afecta a personas que nunca se sienten estresadas, ¿ya? Y se puede ver reflejado quizás en mayores dificultades para concentrarse, para estudiar, o la sensación de que estoy aprendiendo, ¿ya? Un cuerpo estresado tiende a hacer eso, la seguridad que yo tengo de mi rendimiento también se ve afectado. Y en ese sentido es muy importante intentar ejercitar la flexibilidad. En el contexto en el que estamos actualmente no podemos ser muy autoexigentes
en momentos en que nuestro organismo lo más probable es que esté ya estresado por el nivel de incertidumbre que hay en el entorno, ¿ya? El nivel de estrés que tiene nuestro entorno familiar también es algo que nosotros absorbemos. Independiente que yo me sienta afectado por el estrés, lo más probable es que algo ya existe en mí, ¿ya? Mantener pausas, descansos. Es muy importante que ustedes sepan que las pausas hacen bien, que son parte de un proceso adecuado de descanso, de estudio. Son necesarias, no son un regalo o un premio una pausa. No es un tema de que me fue bien en una prueba, entonces puedo descansar. Tu organismo necesita descansar. Independiente de cómo te esté yendo, cuáles sean tus notas, tus evaluaciones, necesitas tener pausas y descansos para que poder seguir funcionando finalmente. Bueno, la administración del tiempo. Dentro de la administración del tiempo está poner, por supuesto, darle relevancia a las pausas, a los descansos, a las horas del sueño, a los procesos fisiológicos básicos también como la alimentación, ¿ya? La interacción social, independiente que no podamos acercarnos, vernos, abrazarnos físicamente con nuestros pares, nuestros cercanos, nuestros amigos, las personas a las que queremos, es importante saber que están ahí y que mantener la comunicación. ¿Qué estrategias yo puedo utilizar para ir manejando el estrés? Primero, ser honesto con nuestras limitaciones, ¿ya? Yo puedo tener 100 tareas por realizar y hay que ser muy honesto respecto de que quizás voy a alcanzar a hacer un número menor a la cantidad que tengo, ¿ya? Hay que ser realista y honestos y de repente dar a conocer a nuestros profesores, a nuestros compañeros cuáles son nuestras limitaciones, ¿ya? Priorizar lo más urgente. Preguntar también. Cuando yo tengo demasiadas tareas, demasiadas actividades, tengo que conocer por dónde comenzar y en general hay que comenzar por lo más importante y por lo más urgente. Y anotar. El estrés también le juega una muy mala pasada a la memoria, por ende es importante que ustedes puedan anotar lo que se me va olvidando o lo que surge en mi mente y que en un pestañazo puede olvidarse. Y lo anoto en una hojita, lo pongo en un post-it, lo pego en el computador, en la pieza, ¿ya? Realizar actividades recreativas, de ocio, que me generen disfrute, ¿ya? Y evitar las ideas negativas o fantasear con los escenarios malos. Por último, es importante saber entonces que el estrés opera de manera diferente en cada uno de nosotros. Cada individuo se le presenta el estrés con diferentes tipos de dificultades y con diferentes tipos de niveles de intensidad, ¿ya? De la misma manera en que hay situaciones que detonan estrés en algunas personas, misma situación que en otras personas a lo mejor no detona estrés, ¿ya? Hay mucha individualidad en este fenómeno, ¿ya? La manera en cómo se presenta y cómo me afecta es algo individual. En ese sentido es importante ejercitar el autoconocimiento. El proceso de reflexivo es fundamental y me permite identificar mis cambios anímicos, conductuales y corporales. Reconocer si estoy siendo afectado por el estrés y explorar qué tipo de acciones me ayudan a afrontar la situación. Y principalmente ponerlas en práctica, ¿ya? Si yo sé que a mí me sirve, por ejemplo, escuchar música relajante para poder dormir, es algo que yo tengo que poner en práctica para superar quizás el insomnio que me puede estar afectando. O si yo sé que me hace mal cierto alimento que también influye en mi estrés, como por ejemplo el café, las bebidas, tengo que eliminarlo, ¿ya? Es posible retomar el equilibrio del corporal, pero eso no se puede, no va a ser automático, no es espontáneo. Es necesario realizar acciones que me permitan volver a un equilibrio para evitar que esto se intensifique y se prolongue en el tiempo, ya que afecta a la salud física y la psicológica. Ahí opera el autocuidado, ¿ya? Ejercitar el autocuidado, tener acciones que sean en mi bienestar. Eso, espero que puedan poner en práctica algunas de estas recomendaciones y nos vemos en el siguiente video.